Para la función f de si encuentra un vector unitario tangente a la curva de nivel en el 0,2-2 que tenga un componente x positivo. Para responder a esta pregunta usaremos el hecho de que conocemos el gradiente. El vector situado en el 0.22 es ortogonal o perpendicular a la curva de nivel. Así que el vector de gradiente es perpendicular a la curva de nivel. También será perpendicular al vector tangente en el mismo punto. Si miramos esto gráficamente, si asumimos este rojo, la curva es una curva de nivel, el vector azul es un vector de gradiente, el vector violeta es un observa el vector tangente porque eres perpendicular. Una vez que encontremos el vector de gradiente, podemos determinar la pendiente del vector de gradiente y la pendiente del vector tangente será el recíproco negativo de la pendiente del vector de gradiente. Podemos usar este vector para determinar un vector tangente potencial y luego determinar un vector tangente unitario. Empecemos por determinar el gradiente de f, que es la función vectorial en la que la componente x es igual al f parcial de una especificación con x la derivada de -13 con -2x veces signo y con una especificación de x. Tratar y es una constante, es igual a -13 al negativo 2x veces -2 veces el signo y, que es 6 e igual a -2x signo y el componente y es igual al parcial de f de la y espectral, lo que significa que diferenciamos f de la y espectral. Tratamos ahora a x como constante, el parcial de f de la y espectral es -13, el negativo 2x multiplicado por el coseno y. Y ahora evaluamos el función vectorial de gradiente en el punto dado para determinar el vector de gradiente. Observe que lo que sigue son 2. Nosotros tenemos 6e con -4, que es 6 dividido por e con el cuarto, y luego multiplicado por el signo -2. Y el componente y es negativo. 3 veces e a la vez, potencia de -4. Vamos a escribir eso como -3 dividido por e hasta el cuarto. Y luego tenemos tiempos. Firman -2. Normalmente no nos gusta tener los ángulos negativos en nuestro sistema trigonométrico funcionan porque la función de signo es impar, signo que -2 es igual al signo negativo positivo 2. Así que vamos a escribir el componente x como -6 dividido por e hasta el cuarto signo 2. Y porque la función de firma conjunta si incluso el cofirmante -2 es igual al cosigno positivo 2, escribamos el componente y como -3 dividido por 8 del cuarto coseno 2. Así que este vector es perpendicular a la curva de nivel en 0.2-2, pero también lo es un múltiplo cúbico. Así que vamos a aclarar la facilidad del denominador y observe también que -6 y -3 comparten un factor común de 3. Así que dejemos que la perpendicular el vector n sea igual a, digamos, e al cuarto dividido por -3 veces la vector de gradiente que encontramos. Observe que elegí un negativo 3 en el denominador, por lo que ambos componentes tienen un coeficiente positivo. Así que multiplicar para la x componente, tenemos 2, signo 2. Y para el componente y tenemos como cosignatario 2. La pendiente de este vector que es perpendicular a la curva de nivel es igual al componente, y del cofirmante 2 dividido por el componente x de 2, signo 2. Pero es importante reconocer aquí 2, el signo 2 es positivo y el coseno 2 es negativo. Así que esta pendiente es negativa o menor que 0, lo cual significa para la pendiente del vector tangente, que tiene que ser el recíproco negativo sería igual al opuesto de 2 signo 2 dividido por el cosigno 2. Y podemos usar esto para determinar un vector tangente a la curva de nivel en el punto dado. Llamemos a ese vector vectorial t para el vector tangente. Sin embargo, debemos tener cuidado. Recuerda que el numerador es el cambio en y, el ter es el cambio de x así que el componente x puede ser el cofirmante de 2 o el cofirmante negativo de 2. Dado que el cofirmante 2 es negativo, tiene que ser negativo. Firma 2 veces, lo que significa la componente y debe ser positiva para tener el signo 2. Y ahora podemos determinar un vector tangente unitario, que llamaré vector u sub t va a ser igual al vector t dividido por la magnitud del vector t, por lo que tenemos el vector t. So we have vector t. Y luego dividido por el magnitud que es igual a la raíz cuadrada de cuadrado del signo adjunto negativo 2, que es el cuadrado del signo adjunto 2 más el cuadrado de 2. Signo 2, que es 4 signo cuadrado 2.
A partir de aquí, tendremos que usar una calculadora y obtener una aproximación decimal en la que el componente X sea aproximadamente 0,9748. Y el componente Y es aproximadamente 0.2231. Espero que te haya resultado útil.